Capítulo 12. Gil oyó un ruido parecido al de un cristal rompiéndose y se quedó completamente inmóvil, a la escucha. Los sonidos se propagaban de forma extraña en la mansión. Los largos pasillos y la curiosa distribución de las estancias hacían difícil saber de dónde procedían los ruidos. Eso si llegas a oírlos. Suspiró y echó un vistazo alrededor, a la tranquila habitación repleta de libros situada arriba de las escaleras. Ya había comprobado las otras 3 habitaciones a lo largo de la balaustrada superior y no había encontrado nada de interés. Un dormitorio algo espartano con 2 camastros, una oficina y un cuarto de estudio sin acabar con una puerta cerrada con llave y una chimenea en su interior. Los únicos interruptores que había encontrado eran los de la luz, aunque se había quedado muy intrigada por un botón negro de aspecto bastante siniestro situado en la pared de la oficina. Hasta que lo pulsó y se dio cuenta de que había logrado descubrir el sistema de vaciado de una pecera vacía que había en una esquina de la estancia. Había encontrado más munición para la escopeta. Pensó que debería estar agradecida por ello. Era una docena de proyectiles que había encontrado en una caja de metal debajo de uno de los camastros del dormitorio. Sin embargo, si en alguna de las estancias había un emblema escondido, ella no lo encontró. Gil sacó el ordenador de Trent y echó un vistazo al mapa, situándose en el extremo superior de las escaleras. Más allá de la segunda puerta de la habitación de espera había un amplio pasillo en forma de U que daba de nuevo a la balaustrada del salón frontal. El pasillo también daba a otras 2 habitaciones, una que era un callejón sin salida, y otra que atravesaba bastantes más. Guardó el aparato y desenfundó su bereta, deteniéndose un momento para aclarar su mente antes de entrar en el pasillo. No le fue fácil. Sus pensamientos eran bastante confusos, divididos como estaban entre intentar adivinar qué había ocurrido en aquella casa para que aparecieran esos monstruos y sus preocupaciones por su equipo. Tendrías que haber mirado con mayor detenimiento aquellos papeles. La oficina era muy sencilla, con solo una mesa escritorio y una estantería de libros, pero también había en ella una hilera de percheros al lado de la puerta con batas de laboratorio colgadas. Los papeles, que estaban esparcidos por encima de la mesa, contenían listas de números y letras en su mayor parte. Sabía lo suficiente de química para darse cuenta de que aquello era química, así que ni siquiera intentó leerlos o descifrarlos. Sin embargo, desde que había encontrado los papeles, había comenzado a pensar que los zombies eran resultado de un accidente de laboratorio. La mansión estaba en unas condiciones demasiado buenas como para que fuera un particular el que suministrara el dinero para ello, y el hecho de que todo aquello se hubiera mantenido en secreto durante tanto tiempo sugería que era una tapadera. Calculó que la capa de polvo correspondía a un par de meses, lo que coincidía con el comienzo de los primeros ataques contra Raccoon City. Si los que habitaban aquella casa habían estado llevando a cabo alguna clase de experimento y algo había salido mal. Algo que transformaba a la gente en comedores de carne humana. Creo que te estás pasando un poquillo. Sin embargo, de nuevo, era la teoría que tenía más sentido, aunque mantenía su mente abierta a otras posibilidades. Por lo que se refería a las preocupaciones sobre su equipo, Barry se estaba comportando de una forma rara, y Chris y Wesker seguían desaparecidos. En ese sentido no se habían producido cambios. Y no lo sabrás si tú no te pones en marcha. Gil dejó a un lado sus preocupaciones y entró en el pasillo. Se dio cuenta del olor antes incluso de ver al zombie más allá del corredor, tirado en el suelo. Los pequeños apliques de la pared iluminaban de forma irregular el cuerpo, los reflejos que despedían eran rojizos, y teñían todo el pasillo con un resplandor de color carmesí oscuro. Apuntó su arma hacia el cuerpo inmóvil y oyó una puerta cerrarse en algún lugar cercano. ¿Barry? Él le había dicho que registraría el otro lado de la mansión, pero quizás había encontrado algo y había regresado para buscarla. O tal vez se iba a encontrar por fin con algún miembro del equipo. Sonrió ante aquella idea y se apresuró a recorrer el lóbrego pasillo, deseosa de ver otro rostro familiar. Justo en el momento que doblaba la esquina, una nueva oleada de hedor y podredumbre la rodeó, entonces la criatura caída a sus pies le agarró uno de los tobillos, inmovilizándole el pie con una fuerza sorprendente. Gil agitó los brazos en el aire sorprendida en un intento por mantener el equilibrio y no gritar de asco al ver al zombi que acercaba su cara a la bota.
Sus esqueléticos y despellejados dedos arañaron débilmente el grueso cuero del calzado para procurar tirarla. Gil levantó instintivamente la otra bota y le dio un pisotón en la nuca. La suela resbaló encima del cráneo con un asqueroso sonido húmedo. Un gran jirón de piel se quedó pegado a la suela de la bota y dejó al descubierto el blanco hueso, pero la criatura hizo caso omiso y siguió agarrándola. El segundo y el tercer pisotón golpearon la base del cráneo y, finalmente, al cuarto, Gil sintió el chasquido del hueso al romperse cuando las vértebras se partieron bajo el impacto de la bota. Las pálidas manos retemblaron por un instante, y el zombi se quedó inmóvil sobre la polvorienta moqueta con un goteo líquido procedente de su garganta. Gil pasó por encima del cuerpo definitivamente inmóvil y dobló corriendo la esquina mientras tragaba saliva con dificultad. Estaba convencida de que las criaturas que recorrían la casa también eran víctimas de cierto modo, como lo habían sido Becky y Pris, y liberarlos de su maldición era un acto casi oneroso, pero también eran una amenaza, por no mencionar el hecho de que eran una fuente ambulante de infecciones. Tendría que ser más cuidadosa. A su derecha tenía una pesada puerta de madera con unas incrustaciones de metal en forma de volutas. En la placa de la herradura había grabada una armadura, pero al igual que las demás puertas que había encontrado hasta entonces en el piso superior, no estaba cerrada con llave. No había nadie en el interior de la iluminada habitación, pero ella se sintió de repente menos dispuesta a continuar la búsqueda de quienquiera que estuviese en aquella zona. Dos de las paredes de la gran estancia estaban cubiertas por una serie de armaduras completas, 8 a cada lado, y una pequeña vitrina en la pared trasera, eso sin contar un gran botón rojo situado en mitad del suelo de mosaico gris. ¿Otra trampa? Quizás es un rompecabezas. Intrigada, entró en la estancia y se dirigió hacia la vitrina. Los silenciosos guardias sin vida de las paredes parecían vigilar cada uno de sus movimientos. En el suelo había un par de agujeros con rejilla bastante misteriosos, uno a cada lado del botón rojo. Quizás eran tomas de ventilación. Su corazón se aceleró ligeramente. De repente, estuvo segura de que había encontrado otra de las trampas de la mansión. Una rápida inspección ocular de la vitrina hizo que se decidiera. No había forma alguna de abrirla, el cristal era de una sola pieza. Pero algo brillaba en un pequeño hueco al fondo, con un brillo que parecía cobre batido. Y claro, se supone que debo apretar ese botón, pensando que abrirá la vitrina. ¿Y después, qué? Se imaginó una escena bastante vívida, los huecos de ventilación cerrándose mientras la puerta quedaba sellada. Una lenta muerte por asfixia en una tumba sin aire. O quizá la estancia se llenaría de agua o con algún tipo de gas venenoso. Miró alrededor frunciendo el entrecejo mientras se preguntaba si debía intentar bloquear la puerta para que no se cerrase o si habría un botón oculto en una de las armaduras que estaban vacías. Cualquier acertijo tiene más de una respuesta, Gil, no lo olvides. Sonrió de repente. ¿Por qué tenía que pulsar el botón? Se agachó al lado de la vitrina y agarró con firmeza el cañón de su pistola. Con un simple golpe enérgico, el cristal se rompió con un chasquido, y unas finas líneas de telaraña surgieron del punto de impacto. Utilizó de nuevo la empuñadura del arma para abrir un agujero y metió cuidadosamente la mano en el interior. A continuación tomó el emblema hexagonal de cobre con un arcaico grabado de un sol sonriente. Ella respondió a la sonrisa que aparecía en el grabado, complacida por la solución que había encontrado. Al parecer, algunas de las triquiñuelas de la casa podían sortearse de un modo distinto al planeado, siempre que no hiciera caso de las reglas del juego limpio. Aún así, prefirió regresar rápidamente a la puerta, no quería cantar victoria hasta que hubiera salido de la soleada estancia. Salió de nuevo al pasillo de luz rojiza y se quedó allí por un momento, con el emblema en la mano mientras sopesaba las distintas opciones de las que disponía. Podía continuar buscando a quienquiera que fuese el que rondaba por aquella zona y había cerrado la puerta que había oído, o podía regresar a la puerta con la cerradura de rompecabezas y colocar cada emblema en su sitio. Sin embargo, por mucho que deseara encontrar al resto del equipo, Barry tenía razón, lo primero era salir de aquel lugar. Si alguno de los demás miembros del equipo estaba vivo, sin duda estaría buscando un modo de salir de la mansión.
Su pensativa mirada se posó en la fétida criatura que había matado, y se detuvo durante unos instantes en el charco de oscuro fluido que crecía lentamente alrededor de la cabeza del zombie. Entonces, de repente, se dio cuenta de que quería salir de la casa desesperadamente, quería escapar cuanto antes del aire viciado y del hedor de las pestilentes criaturas que acechaban entre las polvorientas y frías estancias de aquel sitio, quería salir lo antes que fuera humanamente posible. Gil tomó una decisión y se apresuró a regresar por donde había llegado, sosteniendo con fuerza el emblema en su mano. Ya había descubierto 2 de las piezas del rompecabezas que necesitaban los Stars para escapar de la mansión. No sabía si a qué escaparían, pero cualquier cosa sería mejor que lo que dejarían atrás. Richard. Rebecca se puso inmediatamente de rodillas al lado del miembro del equipo Bravo y le puso los dedos de una mano temblorosa en la garganta para comprobar si todavía estaba vivo. Chris permaneció mirando en silencio el cuerpo desangrado. Ya sabía que ella no sentiría latido alguno bajo sus dedos. La tremenda herida en el hombro derecho de Richard estaba secándose y de aquel destrozo en la carne ya no quedaba sangre. Estaba muerto. Observó cómo la delgada mano de Rebecca se retiraba del cuerpo de Richard y se acercaba a los velados ojos del miembro del equipo Bravo para cerrarlos. Los hombros de su compañera se hundieron, y Chris sintió por un momento que se desmayaba al pensar en Richard. El experto en comunicaciones había sido un tipo encantador, una buena persona, y solo tenía 33 años. Miró alrededor, registrando con la vista la vacía habitación en busca de alguna pista sobre la causa de la muerte de Richard. La estancia en la que habían entrado estaba un poco más allá de la balaustrada de la segunda planta, y sin ningún tipo de decoración. Excepto Richard, allí no había nada más. Chris frunció el entrecejo y caminó unos cuantos pasos hacia la segunda entrada de la habitación. Se agachó y echó un vistazo más detenido al suelo de baldosas oscuras. Allí había una mancha de sangre seca, con la imprenta de la bota de Richard marcada, y estaba a mitad de camino entre el cuerpo de su compañero y la sencilla puerta de madera que se encontraba a 3 metros de él. Se quedó mirando pensativo a la puerta, y apretó con fuerza la culata de su pistola. Sea lo que fuere lo que ha matado a Richard, está al otro lado de la puerta, y quizás esté esperando a más víctimas. Chris, échale un vistazo a esto. Rebecca, todavía arrodillada al lado de Richard, tenía la mirada fija en el destrozado hombro derecho del cadáver. Chris se arrodilló junto a ella, sin estar seguro de qué era lo que debía mirar. La herida tenía los bordes desiguales, y la carne estaba descolorida por el traumatismo. Sin embargo, era cierto que había algo raro. La herida no parecía muy profunda. ¿Ves esas líneas de color púrpura que salen de los cortes? Y la forma en que el músculo ha sido perforado aquí y aquí. Rebecca señaló 2 agujeros separados unos 15 centímetros. La carne alrededor de cada uno de los agujeros tenía un color rojo con aspecto de infección. Se sentó en cuclillas y levantó la vista para mirar a Chris. Creo que ha muerto envenenado. Me parece que es una mordedura de serpiente. Chris se quedó mirándola, ligeramente perplejo. ¿Qué serpiente tiene ese tamaño? Ella meneó la cabeza mientras se ponía de pie. Ni idea. Quizás ha sido otra criatura, pero lo que está claro es que esa herida no era suficiente para matarlo. Le habría llevado horas desangrarse por esa herida. Estoy bastante segura de que ha muerto envenenando. Chris la miró con un nuevo respeto. Tenía buena vista de los detalles y se estaba comportando estupendamente, teniendo en cuenta la situación general. Registró rápidamente el cuerpo de Richard y encontró otro cargador completo y un aparato de radio portátil. Le entregó ambos objetos a Rebecca y se metió la bereta de Richard en el cinturón. Miró de nuevo a la puerta y luego a Rebecca. Sea lo que fuere lo que lo ha matado, puede que esté detrás de esa puerta. Entonces habrá que tener cuidado, respondió ella y, sin decir otra palabra, se encaminó hacia la puerta y se quedó de pie al lado del umbral, esperándolo. Tengo que dejar de pensar en ella como si se tratase de una niña. Ha sobrevivido al resto de su equipo, y no necesita que ande sintiéndome superior a ella o diciéndole que se quede a mi espalda. Se acercó hasta la puerta y le hizo un gesto de asentimiento. Ella giró el pomo y abrió la puerta, y ambos alzaron las armas y cubrieron el pasillo en toda su extensión mientras cruzaban el umbral.
Justo delante de ellos vieron unas escaleras de madera que conducían a otra puerta cerrada. A la izquierda, un ramal del pasillo daba a otra puerta. En las paredes al lado de las escaleras había largas manchas de sangre, y Chris tuvo la absoluta certeza de que lo que había matado a Richard estaba detrás de aquella puerta. Le señaló con un gesto el ramal a Rebecca y después habló con voz baja. Encárgate de esa habitación. Si te encuentras en problemas, regresa aquí y espérame. Regresa de todas maneras en 5 minutos para ver si todo va bien. Rebecca asintió y avanzó por el estrecho pasillo. Chris esperó que ella entrara en la nueva habitación antes de subir las escaleras mientras sentía que el corazón le palpitaba con fuerza bajo las costillas. La puerta estaba cerrada con llave, pero Chris se percató de que en la placa de la cerradura había grabado un pequeño escudo. Rebecca estaba resultando ser más útil de lo que en principio se había imaginado. Sacó la llave que le había entregado un rato antes y abrió la gran puerta, comprobando su vereta antes de entrar en la estancia. Era un gran ático, tan sencillo y falto de adornos que contrastaba con el resto de la mansión, tan decorada. Unas vigas de apoyo de madera iban desde el suelo hasta el inclinado techo, y aparte de unas cuantas cajas y barriles puestos al lado de las paredes, el lugar estaba completamente vacío. Chris continuó adentrándose en la estancia, manteniendo la guardia alta mientras la registraba. Al otro lado de la amplia estancia había un muro parcial, de unos 3 metros por 2 metros, bastante separado de la pared posterior del ático, que le recordó el establo de un caballo. Era la única zona oculta a la vista. Chris se acercó hasta allí lentamente, los pasos de sus botas sobre el suelo de madera lanzaron ecos huecos al frío aire. Se pegó a la pared y asomó la vereta al mismo tiempo que la cabeza, con el corazón casi desbocado. No vio ninguna serpiente cuando miró por encima del muro, pero sí un agujero de contornos desiguales cerca de la unión entre las dos paredes, a unos 30 centímetros de altura y con unos 60 de diámetro. Chris husmeó el aire, olía a algo acre y extraño, como el olor almizcleño de un animal salvaje. Frunció el entrecejo y comenzó a alejarse. De pronto se detuvo e inclinó el cuerpo para mirar mejor. Había un trozo de metal redondeado cerca del agujero, como una moneda del tamaño de un puño pequeño. Tenía algo grabado, como una luna en cuarto creciente o menguante. Chris rodeó el pequeño muro y entró en el recinto rodeado, vigilando atentamente. El agujero mientras se agachaba recogía el disco de metal. Era una pieza hexagonal de cobre con una luna grabada, una bonita muestra de artesanía. Oyó un ruido suave y siseante, como de algo grande que se arrastrase, proveniente del agujero. Chris retrocedió de un salto y apuntó hacia el agujero mientras se movía. Continuó retrocediendo hasta que su espalda chocó con la pared del ático, y comenzó a girarse para salir de allí. Entonces un cilindro oscuro salió disparado del agujero a una velocidad del rayo. Era tan grande como un plato e impactó contra la pared a escasos centímetros de la pierna derecha de Chris. La madera saltó hecha astillas por el golpe. ¡Mierda! Eso es una serpiente. Chris trastabilló al mismo tiempo que la serpiente retrocedía para atacar de nuevo y a la vez sacaba el resto de su cuerpo del agujero. Alzó su parte delantera y levantó su cabeza hasta la altura del pecho de Chris. Abrió la boca y dejó al descubierto unos enormes colmillos goteantes. Chris corrió hacia el centro de la habitación y allí se dio media vuelta. Apuntó de nuevo y disparó contra la gran cabeza en forma de diamante del animal. La serpiente soltó un extraño grito siseante cuando el proyectil atravesó un lado de las tremendas fauces, abriendo un agujero en su estirada piel. Se dejó caer al suelo de nuevo y se abalanzó contra él como un látigo, con un solo empuje de su largo y musculoso cuerpo, de al menos 6 metros de largo. Chris disparó otra vez y un trozo de carne escamosa se desprendió de la espalda de la serpiente, salpicando el suelo de sangre negra. El animal volvió a alzarse delante de Chris con un siseo rugiente, y su cabeza quedó a escasos centímetros de la cara de él, con la sangre saliendo a borbotones del agujero de la boca. A los ojos. Apunta a los ojos. Chris apretó el gatillo y la serpiente le cayó encima, tirándolo al suelo con las tremendas convulsiones de su cuerpo. La cola azotó una de las vigas de apoyo con tal fuerza que la agrietó. Chris luchó por liberar sus brazos aprisionados para poder herirla gravemente antes de que lo matara.
El pesado y frío cuerpo se quedó flácido de repente, desplomándose inerte al suelo. «Chris», gritó Rebecca cuando entró corriendo en la habitación, y se detuvo en seco cuando vio el monstruoso reptil. «Vaya». Chris se esforzó por apoyar una de sus botas en una de las vigas de apoyo y, después de empujar con fuerza, logró salir de debajo del grueso cadáver. Rebecca se agachó para tirar de él y ayudarlo, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa y la incredulidad. Se quedaron mirando la vida que había logrado matar finalmente a la criatura, el negro y resumante agujero que había sido su ojo, atravesado y machacado por un proyectil de 9 milímetros. «¿Estás bien?», preguntó ella en voz baja. Chris se limitó a asentir. Quizá tenía unos cuantos morados, pero ¿qué importaba? Había estado literalmente a escasos centímetros de una muerte segura, y todo por agacharse a recoger. Levantó la mano que sostenía el emblema de cobre y tuvo que tirar de sus agarrotados dedos para separarlos del metal. Lo había mantenido agarrado durante el enfrentamiento contra la serpiente sin siquiera darse cuenta y, al mirarlo de nuevo, tuvo la sensación de que era algo importante. Quizá porque has estado a punto de convertirte en comida para serpientes por recogerlo del suelo. Rebecca lo tomó en su mano y recorrió con el dedo el clavado de la luna. ¿Has encontrado algo?, preguntó Chris. Ella meneó la cabeza. Nada importante. Una mesa, un par de estanterías. ¿Para qué sirve esto? Chris se encogió de hombros y volvió la vista hacia el sangriento agujero que había sido el ojo derecho de la serpiente. Se estremeció involuntariamente al pensar lo que podía haber ocurrido si hubiese fallado aquel último disparo. «Quizá lo descubramos por el camino», respondió finalmente en voz baja. «Vamos, salgamos de aquí». Rebecca le devolvió el emblema y salieron apresuradamente del ático. Mientras cerraba la puerta tras de sí, Chris se dio cuenta de repente que, aunque nunca antes le había preocupado, a partir de aquel momento odiaba profundamente a las serpientes. Barry subió con pasos lentos y pesados las escaleras de la ala principal. El nudo en el estómago provocado por el miedo crecía a cada paso. Había registrado todas y cada una de las habitaciones del ala oriental que había podido abrir y no había encontrado absolutamente nada. Las mismas imágenes horribles se repetían una y otra vez su mente mientras recorría lentamente la escalera. Katy, Moira y Pollyanna, aterrorizadas y sufriendo en su propia casa a manos de un puñado de extraños. Katy conocía la combinación del armario blindado del sótano donde guardaban las armas, pero las probabilidades de que llegara hasta él sin que alguien... Barry llegó al primer rellano y aspiró aire con una inspiración temblorosa y profunda. Katy ni siquiera pensaría en correr hacia donde estaban las armas si oía que alguien rompía las ventanas o la puerta. Su prioridad sería llegar hasta donde se encontrasen las niñas, para asegurarse de que estaban bien. Si no encuentro esos emblemas, nada irá bien. No había ninguna radio ni teléfono en toda la mansión. Si Wesker no lograba llegar hasta los laboratorios, ¿cómo podría estar en contacto con la gente de White Umbrella para avisarle que retirara a los asesinos? Barry llegó hasta la puerta del último rellano, que llevaba al ala occidental. Su única esperanza era que Hill o Wesker hubiesen logrado encontrar los otros 3 símbolos heráldicos que faltaban. No sabía dónde estaba metido Wesker, aunque no tenía dudas de que aquel cabrón aparecería en poco tiempo, pero Hill probablemente continuaría buscando el piso superior. Podrían repartirse las habitaciones que ella no hubiera registrado y al menos eliminar las zonas menos probables. Si no lograban encontrar ninguno de los emblemas, él tendría que volver al ala oriental y empezaría a destrozar el mobiliario. Abrió la puerta que llevaba al pasillo rojo. Y casi se dio de bruces con Chris Redfield y Rebecca Chambers mientras entraban en la puerta a su derecha. El rostro de Chris se iluminó con una enorme sonrisa. «Barry». El joven dio un paso adelante y lo abrazó con fuerza. Luego retrocedió sin dejar de sonreír. «Jesús, me alegro de verte». Empezaba a pensar que Rebecca y yo éramos los únicos que quedábamos vivos. ¿Dónde están Hill y Wesker? Barry logró esbozar una sonrisa mientras se esforzaba por inventar una respuesta aceptable y casi se sintió enfermo por los remordimientos. Mentirle a Hill había sido relativamente fácil, pero conocía a Chris desde hace años.
Katy y las niñas, muertas. Gil y yo salimos en tu búsqueda, pero todas las puertas de aquella sala estaban cerradas, y el capitán había desaparecido para cuando regresamos a la entrada. Os hemos estado buscando a los dos e intentado encontrar una forma de salir de aquí desde entonces. Barry pudo sonreír de una forma más natural. Yo también me alegro mucho de verte, de veros a los dos. Al menos, eso es verdad. ¿Así que Wesker simplemente desapareció?, preguntó Chris. Barry asintió, sintiéndose incómodo de nuevo. Sí. Y hemos encontrado a Ken. Uno de esos bichos de dos patas lo ha matado. Chris suspiró. Sí, lo he visto. Forrest y Richard también están muertos. Barry sintió una oleada de tristeza y tragó saliva con dificultad. De repente notó que el odio que sentía por Wesker aumentaba todavía más. Las personas para las que trabajaba el capitán habían provocado todo aquello, y ahora había que ocultarlo todo para evitar la responsabilidad de sus acciones, y me guste o no, yo voy a ayudarles a hacerlo. Barry respiró profundamente y congeló una imagen de su mujer y sus hijas en su mente. Gil encontró una especie de puerta trasera, que cree puede ser una salida. El problema es que tiene algo así como una cerradura rompecabezas y necesitamos encontrar las piezas para abrirla. Son 4 emblemas de metal cobre. Gil ya ha encontrado uno, y creemos que los demás están escondidos en distintos sitios de la mansión. Dejó de hablar al ver la sonrisa de Chris mientras este se metía la mano en un bolsillo del chaleco. Algo parecido a esto. Barry se quedó mirando al emblema que Chris había sacado, y sintió que el corazón se le aceleraba. Sí, es uno de ellos. ¿Dónde lo has encontrado? Rebecca comenzó a hablar, sonriendo con timidez. Tuvo que enfrentarse a una serpiente gigante para conseguirlo, una serpiente realmente gigante. Creo que ha podido estar afectada por el accidente, mediante un virus transgénico, aunque los de ese tipo son muy raros. Barry extendió la mano con toda la naturalidad que pudo hacia el símbolo heráldico mientras fruncía el entrecejo. ¿Un accidente? Chris asintió. Sí. Hemos encontrado información que sugiere que existen ciertas instalaciones científicas en este lugar, y que en lo que estaban trabajando se salió de madre un virus. Uno que al parecer puede afectar a mamíferos y reptiles, añadió Rebecca. No solo diferentes especies, sino diferentes familias. Ha afectado a la mía, desde luego, pensó Barry con amargura. Frunció el entrecejo aún más, simulando estar pensativo y preocupado, cuando en realidad lo que intentaba era encontrar una excusa para irse solo. El capitán no se le acercaría a menos que estuviese a solas, y Barry estaba desesperado por colocar la pieza de cobre en su sitio, por demostrar que estaba cooperando y que había convencido al resto del equipo para que lo ayudara a buscar. Sentía como se le iban escapando los segundos y el metal comenzaba a calentarse bajo sus sudorosos dedos. Tenemos que meter en el ajo a los federales, dijo finalmente. Ya sabéis, una investigación completa con apoyo militar, toda la zona en cuarentena. Chris y Rebecca estaban asintiendo con la cabeza, y Barry sintió de nuevo un ataque casi incontrolable de remordimientos. Dios, si no fueran tan confiados. Un otro nombre es por los que son conocidos los miembros del Federal Bureau of Investigation, o FBI. N. del T. Pero para ello tenemos que encontrar los demás emblemas, continuó Barry. Puede que Gil haya descubierto otro de ellos, quizás incluso ha encontrado los 2 que faltan. Dios lo quiera. ¿Sabes dónde está?, preguntó Chris. Barry asintió mientras pensaba a toda velocidad. Creo que sí, pero este lugar es una especie de laberinto, así que, ¿por qué no nos esperáis en la sala principal por la que entramos mientras voy a buscarla? De ese modo podremos organizar la búsqueda y realizar un registro más exhaustivo. Sonrió, con la esperanza de que su voz sonara más convincente de lo que realmente se sentía. Aunque, si no regreso pronto, seguid buscando más emblemas como este para colocarlos en la puerta trasera que se encuentra al final del pasillo del ala oeste, en la primera planta. Chris se quedó mirándolo por un momento y Barry adivinó todas las preguntas que se estaban formando en su mente, preguntas que Barry no podría contestar. ¿Por qué debemos separarnos?
¿Qué tal si además buscamos al capitán que también ha desaparecido? ¿Cómo podemos estar seguros de que esa puerta trasera es una vía de escape y nos llevará al exterior? Por favor, haz lo que te pido. Muy bien, aceptó finalmente Chris a regañadientes. Esperaremos, pero si ella no está donde tú crees, regresa con nosotros. Tenemos más oportunidades de salir con vida de aquí si nos mantenemos juntos. Barry solo asintió. Dio media vuelta y se marchó al trote por el oscuro pasillo antes de que Chris tuviera ocasión de decir nada más. Había visto la duda en los ojos de Chris, había oído la incertidumbre en su voz. Al oír sus últimas palabras, Barry había sentido el impulso desesperado de advertirle sobre el capitán Wesker y su traición. Marcharse había sido la única manera de impedirse a sí mismo decir algo de lo que podría arrepentirse, algo que podría matar a su familia. En cuanto oyó que se cerraba la puerta que daba al balcón, aumentó el ritmo de su carrera y dobló las esquinas a toda velocidad. Había un zombi muerto cerca de la puerta que llegaba a las escaleras, y Barry se limitó a saltar por encima. El hedor del cadáver quedó atrás cuando atravesó el pasillo. Saltó los escalones de la escalera trasera de 3 en 3 mientras su conciencia le machacaba de forma constante e inmisericorde, recordándole sin cesar su traición. Barry, eres un mentiroso. Utilizas a tus amigos del mismo modo que Wesker te utiliza a ti, juegas con su confianza en ti. Podrías haberles dicho lo que está pasando realmente para que te ayudaran a detenerlo. Barry se sacudió aquellos pensamientos de la cabeza cuando llegó a la puerta de metal que daba al camino cubierto y la abrió de golpe. No podía arriesgarse, no lo haría. ¿Qué pasaría cuando Wesker estuviese cerca de ellos y lo oyera? Wesker tenía a la familia de Barry para chantajearlo, pero cuando Chris y los otros supieran la verdad, ¿qué le impediría a Wesker matarlos para que no hablaran? Si ayudaba a Wesker a destruir las pruebas, los Stars no podrían demostrar nada, y el capitán podría dejarlos marchar sin mayor problema a todos. Barry se acercó hasta el diagrama situado junto a la puerta trasera y se paró en seco, mirándolo fijamente. Una enorme sensación de alivio le inundó el cuerpo, una oleada de tranquilidad y calma. 3 de los 4 huecos del diagrama estaban tapados por sus correspondientes emblemas: el sol, el viento y las estrellas. Se había acabado. El capitán ya puede llegar hasta los laboratorios y llamar a los suyos. Ya no nos necesita más. Puedo regresar y mantener al resto del equipo ocupado mientras él hace lo que tenga que hacer. La policía de Raccoon City aparecerá más tarde o más temprano y podré olvidar todo lo sucedido. Estaba tan emocionado que no oyó los pasos apagados sobre el suelo de piedra, a su espalda. No se dio cuenta de que no estaba solo hasta que la suave voz de Wesker sonó a su lado. ¿Por qué no acaba el rompecabezas, señor Burton? Barry dio un respingo sobresaltado. Miró fijamente a Wesker, odiando su cara satisfecha medio oculta por las gafas de sol. El capitán indicó con un gesto de su cabeza el emblema de cobre que Barry sostenía en la mano. Sí, de acuerdo, murmuró Barry en tono sombrío y colocó la última pieza del rompecabezas en su lugar. Se oyó un profundo chasquido metálico procedente del interior de la puerta, y Wesker pasó a su lado, abriendo de un empujón la puerta y dejando a la vista un pequeño y desvencijado almacén de herramientas. Barry asomó la cabeza y vio la salida en la pared de enfrente. No había ningún diagrama a su lado, no había más enloquecedores rompecabezas que resolver. Katy y las niñas estaban a salvo. Wesker se inclinó en una reverencia burlona y le indicó a Barry que pasara al interior, siempre sonriendo. No hay mucho tiempo, Barry, y todavía tenemos mucho por hacer. Barry lo miró con una expresión confundida. ¿Qué quieres decir? Ya puedes llegar al laboratorio. Bueno, ha habido un pequeño cambio de planes. Verás, resulta que necesito que me encuentres otra cosa, tengo una ligera idea de dónde está, pero hay una serie de peligros. Has realizado un trabajo tan bueno hasta el momento que quiero que vengas conmigo de nuevo. La sonrisa de Wesker se transformó en una mueca parecida a la boca de un tiburón, un frío e implacable recordatorio para Barry de lo que se encontraba en juego. De hecho, me temo que debo insistir en que vengas. Después de un momento que pareció durar una eternidad, Barry asintió cabizbajo.